A continuación vamos a presentar unos vídeos sencillos para que entendáis la definición de estado tensional y cómo se trabaja con los círculos de Moore. En primer lugar vamos a ver esta viga, una viga que está, veis, coordenada Y, coordenada X, que está en voladizo, empotrada aquí, libre aquí, y que le vamos a aplicar una fuerza de tracción en el extremo. Esa fuerza de tracción, le vamos a llamar F, provocará que en todos los puntos de esta estructura tengamos un estado tensional como el que indico aquí. Ese estado tensional será sigma de X y será igual a la fuerza entre el área. Esto también se puede expresar en términos de matriz de tensiones, como sabéis, de tal manera que aquí sería sigma X y como no tenemos ningún tipo de tangencial ni componente en Y, tendríamos 0. Bueno, ese punto, como hemos visto en teoría, tendría también unas componentes intrínsecas. Fijaros que tenemos, en primer lugar, un plano, este plano que vamos a poner, si nosotros lo ponemos en coordenada X, Y, lo pongo aquí para que sea más claro, tendríamos IX, ese plano sería este que pongo en color rojo. Ese plano sería este de aquí. Ese plano, el vector director que tendríamos aquí, sería el vector director U. Y ese vector también lo tendríamos aquí. Pues bien, ese plano, si nosotros lo pusiésemos aquí, también estaría de esta forma. Bueno, pues ahora vamos a ver dónde estaría ese punto en los círculos de Moore. Ese plano, como vemos, solo está trabajando a tracción. Por lo tanto, ese sigma X lo pondríamos aquí. Sigma X. De tal forma que ese punto nos indica que tiene una tensión normal igual a sigma X, es decir, que sigma de X será igual a la tensión normal de ese plano y la tangencial, como sabemos, es 0. Pues bien, el círculo de Moore que tenemos aquí sería este de aquí. Y este círculo nos va a dar la información de cómo trabajan diferentes planos. Por ejemplo, si yo ahora definiese un plano como este verde, cuyo vector director es este que indico aquí, y su ángulo θ sería en sentido antihorario, nos quiere decir que a partir del punto del plano rojo, que es este, tendríamos que desplazarnos un valor igual a 2θ. De tal manera que este punto que tenemos aquí, la coordenada, tendríamos sigma n y aquí tendríamos tau. De una forma muy sencilla podemos calcular las componentes intrínsecas con el círculo de Moore. El plano que estamos definiendo aquí también nosotros podríamos ponerlo de esta forma. Fijaros que lo que estoy haciendo es relacionar los dos planos, ¿no? Las componentes cartesianas y las componentes intrínsecas. Aquí tendríamos ese vector, vamos a llamarle U A del plano A, y aquí llamamos U de A. Es exactamente lo mismo, y este ángulo sería θ de A. Θ de A. Esto es como se calcularía. Por ejemplo, nosotros, si quisiésemos hacer esto analíticamente, utilizando el valor que tenemos aquí, sabemos que el radio de ese círculo estaría en sigma de X partido por 2. ¿Sí? Y el radio de ese círculo también es igual a sigma de X partido por 2. Pues bien, la componente tangencial, si nosotros analizamos esto, la componente tangencial, si nosotros tenemos aquí claro este ángulo θ, aquí tendríamos 180 menos 2θ. ¿Sí? Suponiendo que aquí tenemos un valor mayor de 90, ¿no? Bueno, pues la componente tangencial será igual al radio, que es igual a sigma de X entre 2 por el seno de 180 menos 2θ. Y la componente normal sería igual a el valor del centro del círculo, que es este, sigma de X entre 2, menos el coseno, R de X, que será el radio, por el coseno de 180 menos 2θ. De esta forma es como se podría calcular las componentes intrínsecas con el círculo de Moore. Como sabéis también, nosotros podemos hacerlo de forma analítica de la siguiente manera. Sigma es igual a T por el vector U de A, ¿sí? Sabiendo que U de A sería igual al coseno de θ seno de θ, ya que hubiéramos sacado sigma
la sigma sub n hubiera sido igual al producto escalar de sigma por u de a, y la componente tangencial hubiera sido igual, o es igual, al módulo del vector sigma al cuadrado menos el valor de la componente normal al cuadrado. Vosotros podréis decidir cuál de ellos o qué método sería el más utilizado. Como digo yo en clase, a mí me gusta más emplear este método para resolver los ejercicios. Otra cosa que también quiero dejar claro en este vídeo, antes de pasar a los siguientes ejercicios, es que es un estado tensional en un punto, ¿sí?, y que es el estado tensional en toda la estructura. Fijaros que aquí el estado tensional es constante en toda la barra, de tal manera que yo, independientemente de que si cojo un punto aquí, voy a tener el mismo estado tensional que si lo cojo aquí, o si lo cojo aquí, o si lo cojo aquí. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en este ejercicio. Si nosotros sometiésemos a esta estructura a una fuerza F, nos damos cuenta, por ejemplo, que si tenemos aquí un punto, este punto solo estaría trabajando a tracción. Este punto solo estaría trabajando a compresión y este punto solo estaría trabajando a tangencial. Pero, por ejemplo, un punto intermedio que tenemos aquí, ¿sí? Bueno, veis, esto si no lo entendéis lo podemos poner en otro vídeo. Aquí tendríamos esta componente tangencial, de tal manera que nosotros aquí el tau de xy sería menor que 0, ojo con esto. Nosotros si lo tenemos aquí tendríamos también esa componente tangencial, tau xy, menor que esta de aquí, porque sabéis que si es un perfil rectangular la máxima está en la línea neutra. Aquí también tendríamos parte de la tracción. Tenemos aquí de la tracción, de tal manera que el estado tensional que tenemos en este punto tendríamos un sigma de x, un tau de xy, un tau de xy y un 0. De tal manera que el tau de xy se calcularía con la fórmula de Collignon, es decir, v, q, i por t, y la componente normal, la sigma de x, sería en función de Navier. Fijaros que S menos m será igual, a F por esta distancia, ¿no?, que le podemos llamar L. Daros cuenta también en esto. Bueno, pues con esto lo que quiero aclarar es, 1, cómo se relacionan los planos con los círculos de Mohr, y 2, cómo podremos calcular estados tensionales. Daros cuenta que si yo aquí repitiese el mismo ejercicio, que lo vamos a hacer en el siguiente vídeo, esto tendría sentido solo en puntos concretos. Es decir, lo que estamos analizando aquí serían diferenciales de cubo. Bueno, pues pasamos al siguiente vídeo.